Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles. Cuando hemos iniciado este capítulo 23, nos hemos centrado desde el capítulo 22, en realidad el último versículo 30, comienza esa presentación de Pablo ante el Sanedrín. Nosotros hoy queremos leer y queremos estudiar un poco el versículo 16, que es muy particular, porque entonces dice Pablo, al darse cuenta de que algunos del Sanedrín eran saduceos y otros fariseos, alzó la voz en medio del consejo y dijo: Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y se me juzga por esperar en la resurrección de los muertos. Entonces, queridos amigos, aquí lo que nosotros estamos viendo es la autodefensa de Pablo, pero prácticamente estamos cambiando ya de tema, ¿verdad? Él añade cambiar de tema, ¿y por qué? Primero, era el problema directamente de cómo reaccionan en esos primeros encontronazos que tiene Pablo con los sumos sacerdotes y el Sanedrín. Eso es lo que nos presenta desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Pablo miró fijamente al Sanedrín, viste, es su relación, este encuentro con ellos, hermanos. Primero él dice bien, con la ayapoina, ayapopona, senda ayapoa, irila ayapoina. Yo, dice, me he comportado delante de Dios con una conciencia perfectamente buena. Es decir, él dice, yo procuré siempre actuar bien, sin ningún problema. Pero sin embargo, atención, Pablo autodefendeja, a ver, yo siempre me porté bien, ¿cuál es el problema? Ahora menos mal si están viniendo los sumos sacerdotes y el Sanedrín, que les van a juzgar a Pablo. Y entonces, enseguida, luego ya el sumo sacerdote que estaba ahí, que es Ananías, ordenó a los que estaban junto a Pablo, que lo tenían ciertamente que encadenado, y ahí frente al Sanedrín, le ordenó que lo golpearan en la boca. Entonces la hiponactería la Ananías, el sumo sacerdote. Y por eso se acuerdan de que Pablo enseguida reacciona y le blasfema, o blasfemia hoy dice: Dios te va a golpear a ti, o yo pues llegué ese pare blanquear ñande yara, de castigarte y se aguajina, la escena, Dios te va a golpear a ti, ñande ya, de castigata, de pare blanquear
Entonces, viste, una blasfemia ahí de parte de Pablo, porque él se sintió totalmente aquí ofendido, ¿verdad? Porque están actuando contra la ley. Encima, Pablo comienza a pensar y a decir, ¿cómo es? Te sientas ahí para juzgarme según la ley. Debe a ellos y nada lleva. O sea, le llama al cuestionamiento, nada más y nada menos que a este que está con el Sanedrín, que es el sumo sacerdote, y le llama al cuestionamiento. ¿Te sientas tú para juzgarme según la ley? Jamás yo peda socio. Ahora contra la ley mandas que me golpeen. Contra la ley. Pelee y ahí nañate con ambas nunca te ya pueden diga tú ando a ley a llevarla ejoa pete e yuru pete la neravi, ¿sabes? Sin embargo, tú lo mandas a hacer. Tú que vas a juzgar según la ley, estás actuando contra la misma ley, con aquella ley que vos vas a utilizar para juzgarme a mí. Va a biopea, ya poina yo, ¿verdad? Entonces Pablo le está llamando la atención. Pero ante esta situación, los que estaban allí dijeron al sumo sacerdote de Dios Altísimo, entonces tú le estás insultando. Va a biopea. O sea, Pablo también reaccionó fuertemente, lo insulta, pero ahora el autor sagrado nos quiere dar a conocer que el que le había hecho golpear en la boca fue nada más y nada menos que una autoridad de su pueblo, es decir, el sumo sacerdote Ananías. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Hoy quiero encontrarte, mi Señor, y quiero quedarme en tu amor, necesito mucho más de ti, tu presencia es todo para mí, a tu lado yo quiero seguir, de tus brazos no me quiero ir, necesito mucho más de ti, tu presencia es todo para mí, a tu lado yo quiero seguir, de tus brazos no me quiero ir. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón y una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Me he conquistado y sin dudarlo me he entregado, la mejor opción que he dado, nada puede ser comparado a tu amor. Mi Señor, eres lo que siempre quise, mi premio mayor. Yo, eres el aliento, pan para el hambriento, agua para el sediento, omega y el comienzo. Eres luz en la oscuridad, en mi tormenta vas, eres vida y verdad, y hoy de ti yo quiero más. Cuando recuerdo todo lo que me has dado, cuando miro en las historias del pasado, en mi memoria se dibuja una sonrisa. Sentir tu amor sin merecerlo me da vida. Eres mi luz cuando la oscuridad llega, luna y estrellas cuando la noche se acerca. Eres mi paz en medio de la tormenta, mi mar en calma cuando el día ya se acerca. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Hoy
mis heridas. Hoy he encontrado tu amor en tus brazos, perdón. Diferente con tu amor. Nueva vida. Mi Señor. Hoy te encontré, mi Señor. Ya no existe temor. Ya no existe temor. Curaste mis heridas. Llevaste dolor. Ajá. Río Squad, la revelación. Mara, gracias Padre. Gracias Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Estábamos definiendo los pecados capitales o los vicios capitales. Hoy queremos comenzar con la primera que tenemos dentro de esta lista. Este vicio es la soberbia o el orgullo, le llamamos nosotros. ¿En qué consiste? Y es una estima de sí mismo, excesivamente, ese amor propio indebido al final de cuentas, ¿verdad? Que busca más bien entonces la atención y pone en antagonismo directamente con Dios. Esto es como nos define la misma Iglesia Católica en el Catecismo Católico. Para vencer el primer pecado capital o el vicio capital del orgullo, tenemos la virtud de la humildad. Como decía San Agustín, la vida cristiana se caracteriza por 3 elementos, decía. Número 1, humildad. Número 2, humildad. Número 3, humildad. Fíjense, San Agustín que nos habla de esta manera. ¿Por qué? Porque la virtud moral por la que el hombre reconoce que de sí mismo solo tiene la nada y el pecado. Todo es un don de Dios y eso lo reconocemos nosotros. Todo depende de Dios y dependemos nosotros y a quien nosotros debemos toda la gloria. El hombre humilde no aspira realmente a grandezas personales que el mundo sobre todo admira, el mundo sobre todo siempre nos está diciendo que es lo elemental y lo fundamental, ser grandes ante los hombres. Sin embargo, para Dios no es así. Lo mayor y ese valor superior es conocernos a nosotros mismos ante Dios, anonadarnos y conocer nuestra propia limitación. Entonces no estamos en competencia con Dios. El hombre se ve a sí mismo y ve al prójimo ante Dios. Y es así cuando nosotros estamos libres para estimar y para dedicarnos al amor y al servicio. La humildad, por lo tanto, no solo es oponerse al orgullo, sino que también es a la autoayección, también es decir, a la autohumillación. Nosotros tenemos que ser capaces de reconocer, ¿verdad?, nuestra poquedad. Y con esto entonces se dejaría de reconocer los dones de Dios y la responsabilidad de ejercitarlos según su voluntad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. 24º Encuentro Nacional de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Viernes 15 de noviembre de 18 a 22 horas. Sábado 16 de noviembre de 6 a 18 horas. Con la animación de Gladys Garcete en el Comité Olímpico Paraguayo de la ciudad de Luque. Que todos seamos uno. En vos confío. Comunicadoras Kairi Márquez. Estación 0. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Hoy el futuro es incierto y el ayer ya tuvo su tiempo. Enséñame a vivir el hoy, porque el hoy es lo que tengo.
Llegaste, tú me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste, tú me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Hoy miraré con tus ojos al que está a mi lado. Y daré con tu amor al que me has confiado. Alejo la tristeza, desengaño alegría. Y gritaré al cielo, gracias por la vida. Cuando el mundo caía en tristeza y desolación, cuando pensábamos que ya no había solución, cuando los sueños se quedaban en la habitación y esperábamos con ansia que saliera el sol. Llegaste, tú me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste, tú me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme, díselo Willy, Que todo va a estar bien, que voy a estar mejor, que no hay nada imposible para ti porque eres Dios, que todo pasará, que tú escuchas mi voz, que en el silencio tú respondes a mi corazón, Estación que no me rinda y que tú no me abandonas, que me levante contigo a cada hora, que tú me abrazas, que me perdonas, que puedo ser feliz porque llegaste, tú me devolviste la vida, sangre bendita que sana toditas mis heridas. Llegaste tú y me mostraste el camino, porque esta vida no es la vida, tú eres mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, Jesús, tú eres la fuente de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme, llegaste, tú me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos en el capítulo 23, hoy el versículo 6. Como decíamos, que salimos un poquitito de lo que fue esa primera presentación. La primera presentación que le traen a Pablo de la cárcel, lo presentan, llaman al Sanedrín, a los sumos sacerdotes. Pablo enseguida se presenta como un hombre inocente porque dice, hermanos, hasta el día de hoy yo me he comportado delante de Dios con una conciencia perfectamente buena. Es cierto, hasta ahora Pablo, por lo menos no encontramos nada que él venga ahí a insultar o a tratar mal a los demás, nada. Lo único que Pablo estaba predicando era a Jesucristo. En todo caso, hablando ustedes de Jesucristo, Peala iba ahí a la Pablo, oye, pues. Se dan cuenta, queridos amigos, Ñandeco muchas veces upecha. Muchas veces ya proponen las cosas, lleva a predicar, ya anunciar, veñan de Yarañe. Anda, él entero de al jugar veñan de Yarañe. Daña en dulce veñan de Yarañe. Daña en dulce veñan de Yarañe. Y añande. Y así entonces, porque uno se preocupa, porque uno anuncia, porque uno evangeliza, ay de mí si no evangeliza, ay, digo Pablo, lleva. A pecha ahí veñan de muchas veces. A pecha ñande en la iglesia,
pecha ñandepetebe en nuestra familia, pecha ñandepetebe en nuestra misma política. Entonces, cuando alguien quiere hacer el bien o cuando alguien... Pablo lo dice muy bien. Él se defiende lo directamente. Hermanos, a ver, por favor, a ver en qué me he comportado mal. Yo me he comportado delante de Dios con una conciencia perfectamente buena. Angaitebe se siempre haya pobre y pona, a pe se añanduja y cual a pecha se haya pojana. Entonces, ante esta situación, el sumo sacerdote no le gustó. Es como decir, bueno, ¿quién se cree este? Más a ver, ya ne cuestionamos, ya tengo a ver la ñamandaina, ya tengo la Sanedrín, ya tengo entonces la Icatúa, ya decidí sobre la vida de este que viene aquí. Ya también para los. Pero Pablo sabemos que no tiene pelos en la lengua, ¿verdad? Porque el sumo sacerdote, incluso, la abuso de poder, o yurupeteca, al que está ahí a su lado le indica yurupeteña de verdad. Entonces, porque Pablo está pasando supuestamente como un maleducado, ¿verdad? Un maleducado, y yo vea que él es libre, que él hace bien las cosas, que él tiene la conciencia tranquila. La otra no gusta y por una, entonces, abuso de poder, o yo te callo, pero Pablo ahí no quién y le dice por eso, Dios te va a golpear a ti para blanquear, ay, pues si voy, entonces o maldecimos a tuyo. Y después ya le cuestiona. Entonces, ¿cómo es? Tú te sientas ahí para juzgarme a mí según la ley. Ahí vas a vender hoy, entonces te vas contra la ley, porque en la ley absolutamente depende de ella, pues no está en la ley. O sea, vos estás actuando contra la ley, porque de y ellos te cague, vea. Y así, los otros procuran y quieren también salvar la situación, los que están ahí a su lado, y le dicen, va, ese peón de pichareta, ¿verdad? Somos sacerdotes de la ñadeina, ananiágola de yurupetecaina. Y entonces Pablo dice, no se interesa, y que sea también, no sé quién. Pero ahí reflexiona por la pinta Pablo y se acuerda de la Torá. Mira que Pablo es un fariseo, Pablo es cuapetena, y cuál las leyes, él es de la escuela de Gamaliel, Pepe Tudiacue, entonces conoce bien lo que dice Éxodo, capítulo 22, versículo 27, ¿verdad? Ahí dice, y directamente él vuelve a repetir, no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Es decir, él decía que no sabía, yo no sabía que era el sumo sacerdote, pero está bien. Según la ley dice, no podés hablar mal de una de las autoridades de tu pueblo. Bueno, hasta ahí todo fue tranquilo, pero ahora viene la estrategia. Pablo continúa, pero entonces Pablo, al darse cuenta de que algunos de los Sanedrín eran saduceos y otros fariseos, alzó la voz en medio del consejo y dijo, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y se me juzga por esperar en la resurrección de los muertos. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve, María, Dios te salve. 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 Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. El vino ya se ha acabado, pobre los invitados, un poco ya preocupados que la fiesta se acabe, pero sin haber gozado. Pero María lo ha notado, y a Jesús le ha comentado. Le ha dicho quedito al oído, hijo mío, qué lío, se ha acabado el vino. Y mi Señor le ha contestado, si no ha llegado mi hora, porque tengo que hacer algo. Y María como si nada, solo viendo las tinajas, esperaba ya el milagro. Por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir, ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir. Si en tu casa y tu familia falta vino, falta vida, anda y haz como María, pide la alegría, anda, búscalo a tu hermano, a tu padre y a tu amigo, y susúrrale al oído, repítelo conmigo. Ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir, ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir. Te lo sirve Jesús, te lo sirve Jesús, el mejor vino que hay, te lo sirve Jesús. El mejor vino que hay, ya está por venir. Vívelo, grítalo.
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza a tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Duerme en su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruces, de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Hazme serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. No es en las palabras ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve todo el universo. Pongo mi pequeña vida en tus manos, sobre mis inseguridades y mis miedos. Y para no hacer mi querer sino el tuyo, hazme en mi Getsemaní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Nosotros estamos entrando en esta táctica. Ahora el versículo 6 en realidad es un poco la táctica que es muy astuta de Pablo. Porque Pablo, cuando se da cuenta, notando que una parte de este Sanedrín, un grupo eran saduceos y otros eran fariseos. Y nosotros sabemos muy bien que él, como fariseo, también tienen ciertos roces, sobre todo en el aspecto doctrinal, con los saduceos. Entonces, Pablo, calculado, mañado, exágena, y él ahí en esa reunión grita, ¿verdad, varones, hermanos? Yo soy fariseo. Él díselo ya directamente. Yo soy fariseo. Entonces, cuando él dice yo soy fariseo, entonces los otros que son fariseos también seguían, y quieren reaccionar, ¿verdad? Soy hijo de fariseo, dice Pablo directamente. Acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me está juzgando. Y le dice encimamente, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos. Nosotros tenemos que saber que los fariseos creían en la resurrección de los muertos, esperaban en esa resurrección de los muertos. Pero los saduceos no. Los saduceos decían luego con respecto a la existencia de los ángeles, no. Aquí tenemos que ser bien concretos y dice cosas bien concretitas, ni con los ángeles, que hay por resurrección de allí de los muertos, no, todo es aquí bien, tierra. Hay que, penuchón, esa es la brasilera, ¿verdad? O sea, hay que pisar tierra. Entonces, al parecer, Pablo observó, miró, se dio cuenta. ¿Quién era esa audiencia? ¿Quién era ese Sanedrín? Mala o ala jugada, y entonces, al ver eso, no recibiría el Evangelio. La orden del sumo sacerdote y la actitud de los presentes dejaron esto en claro. Así que Pablo dejó de predicar el Evangelio e hizo lo que pudo para preservar su libertad ante un concilio que quería matarlo. Pablo entonces dejó de predicar el Evangelio e hizo lo que pudo para preservar su libertad. Es decir, ahora entonces él, por una parte, no es que se está preocupando tanto, ¿verdad?, de volver a anunciar a Jesucristo. Ya podemos ver, en ese capítulo 22 de una manera espeluznante, maravillosa, y mandó a Baité de todos los detalles. Ella es como un auténtico fariseo, o joven cristiano, y es así que cuando iba hacia Damasco, y eso es lo que cuenta, ¿verdad?, cuándo y cómo sucede su propia conversión. Y en ese camino de Damasco dice, me encuentro. Es decir, él se encuentra consigo mismo. Reflexiona al encontrarse consigo mismo y entonces dice, bueno, y entonces cuando Pablo nota eso y observa que la audiencia con la que está hablando, un grupo de fariseos y el otro de saduceos, unos aceptan la resurrección, los otros no aceptan nada, que son los saduceos, entonces él también utiliza una estrategia. Así que Pablo dejó de predicar el Evangelio e hizo lo que pudo en este sentido y va a utilizar esta estrategia. Una parte era de saduceos y la otra de fariseos. La idea de Pablo era dividir justamente al Sanedrín. O sea, la estrategia que Pablo quiere utilizar, él deja, como le estaba diciendo, queridos amigos, de predicar el Evangelio de Jesucristo. No bueno, llego a ver obviar, lleva en Jesucristo, llego a ver obviar en el Hijo de Dios, llego a ver obviar que se ha encarnado. No, el credo, y su credo, sino que directamente entonces está tomando otro camino, porque sabe que aquí se encuentran los saduceos y se encuentran los fariseos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Si empiezas a leer la Biblia desde el comienzo, llegarás a más o menos la mitad del segundo libro, Éxodo, y encontrarás un montón de leyes antiguas. Harás esto, no harás aquello. Estas leyes están todas escritas en el estilo literario que llamamos discurso en prosa y se encuentran por todos lados en el segundo, tercero, cuarto y quinto libros de la Biblia. Hay más de 600 leyes. Y puesto que leer códigos antiguos de leyes no es algo que tú y tus amigos hacen muy a menudo, es probable que tengas dificultades. Así que hablemos de cómo leer la ley en la Biblia. Lo primero que hay que recordar es que la Biblia no es un manual de comportamiento con una lista completa de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer para complacer a Dios. Cierto, la Biblia es una narrativa épica, pero en su historia, Dios sí le dice a las personas qué hacer. Claro. La historia comienza con el plan de Dios de gobernar el mundo a través de humanos que confiarán en Él y que vivirán conforme a su sabiduría. Aquí encontramos el primer mandamiento divino en la Biblia. No comas del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque el día que lo hagas, morirás. Pero los humanos toman la autoridad, conocen y definen el bien y el mal por ellos mismos, y eso no es bueno. Eso lleva a un mundo de violencia y muerte, y ellos son exiliados del jardín. Ok. Entonces, ¿esta fue la primera ley en la Biblia? Bueno, es el primer mandato divino que invita a las personas a confiar en Dios y vivir conforme a su sabiduría. Así que, aunque no es parte de las leyes dadas a Israel, sí las anticipa, porque ellas también son invitaciones para confiar en la sabiduría de Dios. Entonces, ¿cuándo llegan las leyes de Israel? Bueno, esta es la historia. Israel está esclavizado en Egipto. Entonces Dios los salva y los invita a una relación de pacto, como un matrimonio. Y las leyes forman los términos de ese pacto. Y entonces, ¿se nos da un catálogo de todas las leyes que Dios le dio a Israel? De hecho, no. No se nos dan todas las leyes, solo ejemplos. Estas han sido estratégicamente colocadas entre las historias sobre cómo Israel se mantiene violando las leyes. Y entonces, se supone que yo vea que Israel no es diferente de los primeros seres humanos en el jardín. Ellos no confían en Dios ni viven conforme a su sabiduría. Sí, y eso lleva a otra ronda de tragedia, violencia y muerte. Y termina en el exilio. Y entonces, aunque las leyes son buenas y muestran la sabiduría de Dios, también exponen la incapacidad de Israel de ser un compañero fiel de Dios. Te sigo. Pero cuando leo las leyes, encuentro muchas cosas extrañas, como no permitir que la ropa sea hecha de 2 tipos de telas diferentes. ¿Cómo eso muestra la sabiduría de Dios? Ok, es importante notar que muchas de estas leyes son símbolos rituales antiguos que separaban a Israel de las otras naciones, es decir, los hacían santos. Entonces, algunas leyes hacían de Israel distinto a las naciones vecinas, mientras que otras leyes los apartaban de cosas que en su cultura simbolizaban muerte, enfermedad y corrupción moral. Bueno, pero ¿qué hay de los rituales para matar animales? Los sacrificios también eran símbolos rituales que conectaban a las personas con Dios. Ya que tú, un mortal, no puedes ascender a la presencia de Dios en el templo celestial, un animal sin culpa, ofrecido a Dios, podía ir en tu lugar, cubriendo tus faltas, para que puedas saber que eres aceptado por Dios. Ya veo. Pero no todas las leyes son rituales antiguos. Algunas son solo acerca de ser buena persona y tratar bien a los demás. Sí, pero estas leyes no tratan solo de ser bueno. Tratan sobre la justicia, que es muy importante para Dios. En la primera página de la Biblia aprendemos que todo ser humano es hecho a imagen de Dios y merecedor de dignidad. Y estas leyes aplican ese ideal en los días de Israel. De hecho, estas leyes son el fundamento de muchos conceptos de justicia y equidad que damos por sentado. Pero algunas de las leyes no parecen justas, como las leyes que permiten la esclavitud. Bueno, si miras estas leyes en su contexto cultural antiguo, verás que Dios está trabajando con Israel como los encontró, impulsándolos hacia la justicia. Entonces, la esclavitud no es abolida, pero sí es socavada. Por ejemplo, se suponía que Israel recreara la liberación del Éxodo al liberar a los esclavos y perdonar todas las deudas cada 7 años. Esto fue revolucionario en el mundo antiguo. Bien, ¿qué hay de todas las leyes acerca del descanso del Sabbat cada 7º día y de todas las fiestas de 7 días? Quiero decir, ¿por qué todos esos 7?
Bueno, todas estas leyes acerca del tiempo sagrado se conectan con la narrativa de la primera creación en Génesis. Dios trae orden a partir del caos en 6 días y cada uno tiene un claro principio y final. Pero cuando llegas al 7º día, no tiene final. Eso es porque está señalando hacia el ideal de que los humanos colaboren con Dios en su gobierno y su descanso. Todas estas fiestas de 7 días son rituales que simbolizan el verdadero propósito y el futuro de la humanidad. Está bien. Entonces, todas estas leyes dadas a Israel encajan en esas categorías básicas. Sí, y cada categoría expresa un ideal central de la sabiduría de Dios. Las leyes muestran cómo estos ideales deben ser aplicados en la cultura del antiguo Israel. Pero, como la historia deja claro, Israel falló en cumplir la ley una y otra vez. ¿Cómo logrará Dios que los humanos confíen en su sabiduría? Bueno, Moisés y los profetas después de él confiaron que un día Dios transformaría el corazón humano para que las personas puedan ser compañeros fieles del pacto, confiando en su sabiduría. Esto nos lleva a la historia de Jesús. Sí, Jesús dijo que vino a cumplir la ley. Cierto, Él fue el compañero fiel del pacto que Israel y toda la humanidad fueron creados para hacer, pero que fallaron en alcanzarlo. Jesús vivió conforme a los ideales divinos en los que se basaba la ley, y Él enseñó que todas las leyes se cumplen cuando amas a Dios y cuando amas a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús prometió que el Espíritu de Dios vendría y transformaría a sus seguidores para que ellos también pudieran vivir de esta manera. Así que, cuando los seguidores de Jesús leemos estas leyes hoy, necesitamos recordar que fueron dadas a Israel en su contexto cultural antiguo. No podrías seguir muchas de ellas, incluso si lo intentaras. Pero lo que puedes hacer es ver la sabiduría de Dios en las leyes. Sí, y confiar en que el Espíritu de Dios puede guiarte a aplicar esa sabiduría conforme aprendes a amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Hay en el cielo un jardín de rosas, de inigualable esplendor. Son las más hermosas, ellas brotaron de ti. Y en tu pecho se anidan, pues es hermoso jardín, es tu corazón, María, dulce fragancia de amor, es tu alma, madre mía. Hay en el cielo un jardín de rosas, de inigualable esplendor. Son las más hermosas, ellas brotaron de ti. Y en tu pecho se anidan, pues es hermoso jardín, es tu corazón, María, dulce fragancia de amor,
es tu alma, madre mía. Mística rosa, flor de mi amor. Mística rosa, tu corazón. Hoy te consagro toda mi vida, Madre del Cielo, Virgen María. Mística rosa, flor de mi amor. Mística rosa, tu corazón. Hoy te consagro toda mi vida, Madre del Cielo, Virgen María. A tu vergel celestial, oh Señora mía, vengo con gran emoción. Qué precioso día al contemplar a tu grandeza, al percibir tu hermosura. Todo mi ser se estremece, Madre bella, Virgen pura, dulce misterio de amor, en tu jardín de dulzura. Mística rosa, flor de mi amor. Mística rosa, tu corazón. Hoy te consagro toda mi vida, Madre del Cielo, Virgen María. Mística rosa, flor de mi amor. Mística rosa, tu corazón. Hoy te consagro toda mi vida, Madre del Cielo, Virgen María. Hoy te consagro toda mi vida, Madre del Cielo, Virgen María. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Estamos subrayando ahora el versículo 6. Este versículo es muy interesante del capítulo 23 de Hechos de los Apóstoles porque aquí Pablo, ¿verdad?, abre un poquitito los ojos. Aquí me encuentro con dos bandas. La banda de los fariseos y la banda de los saduceos. Y Pablo conoce muy bien como fariseo también cuál es la controversia que existe entre ellos. Sino que utilizar como para que los fariseos en todo caso se unan y se pongan al lado de Pablo. Pues o juzgadas pero al juzgarle a Pablo, Pablo quiere dar a entenderle a los fariseos, que son los mismos de su corriente, decirle: ustedes me están juzgando por aquello que ustedes creen. Se juzgata con aquello que ustedes creen. Y entonces, por eso, al darse cuenta, la idea de Pablo era la de dividir entonces al Sanedrín. Al dividir al Sanedrín, un grupo que tengo a mi favor y el otro en contra. Bueno, porque los saduceos no creen absolutamente en esta resurrección. Tal vez era simplemente la figura de Jesús,
Pero Pablo sí aquí va a meter algo más, ¿verdad? Y va a poner la característica esencial también de lo que él predica, que es la muerte y resurrección de Jesucristo. Porque aquí está el gran misterio, ¿verdad?, del cristianismo, la resurrección de Cristo. Es el primer resucitado entre los muertos. Aupea con la hoja, no a la fariseo, ellos pues creen en la resurrección. Los saduceos no creen absolutamente ni en los ángeles, ni en los demonios, ni en nada de estas cosas, menos en la resurrección. Los saduceos se cierran simplemente a las cosas bien concretas, no cosas que ellos todavía no ven ni nos tocan. Es decir, son muy, muy prácticos ya eso, muy tierra a tierra. Pero sin embargo los saduceos creen en la resurrección de los muertos. Entonces Pablo, aquí está. Su idea, la idea de Pablo era dividir justamente al Sanedrín entre sus líneas partidarias, para hacer que de un lado, es decir, los fariseos simpatizaran con él, porque ellos son de la misma condición mía, ¿verdad? O sea, somos del mismo partido, digamos, los fariseos. Nosotros creímos en la resurrección de los muertos. Y lo que yo estoy predicando es nada más que eso, es la resurrección de los muertos, que se ha realizado ya nada más y nada menos que en la persona de Jesucristo. Entonces, en lugar de que los fariseos también estén unidos entre sí y a favor de los saduceos, lo que yo tengo que procurar es darles a entender que los saduceos se están poniendo en contra de nosotros, que somos fariseos. Entonces comienza diciendo, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Entonces Pablo, al darse cuenta de que algunos del Sanedrín eran saduceos, y otros eran saduceos, fariseos y saduceos, alzó la voz en medio del consejo y dijo, el hecho de alzar la voz quiere decir que ahora de una manera segura se pone él a discutirle. Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Entonces, conociendo así a su audiencia, Pablo se refirió a su herencia como fariseo. Esto es lo esencial. Yo soy fariseo, yo soy fariseo. Entonces los otros ya enseguida, y pues acá mismo ya lleva esa ¿qué está pasando aquí? Debió fariseo, es el problema. Entonces como que les llama la atención. Y así Pablo declara acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, ustedes me están juzgando. O sea que va luego al clavo, va luego al meollo. Porque Pablo va a poner interés porque él es fariseo y como fariseo cree en la esperanza y cree sobre todo en esa esperanza de la resurrección de los muertos. Y lo que ustedes están haciendo, ¿saben qué, queridos hermanos fariseos? Me están juzgando por eso, por aquello que nosotros mismos creemos. Y por supuesto, este era un reclamo esencialmente verdadero. Reclamo esencialmente verdadero. Entonces, usted veo mi otoño, pero oye, mindu, oye, esa pues, de varón, y ahí, ya de copiar, pues, entonces, cuando se entender por una entonces ahí comienza, y vamos a continuar después con nuestra narración. ¿Qué es lo que sucederá cuando Pablo les da a entender que ellos mismos, los mismos fariseos, le estarían juzgando a él por la esperanza y la fe que ellos mismos también tienen los miembros del Sanedrín, que es la esperanza en la resurrección de los muertos? Queridos amigos, me despido de ustedes por el día de hoy y vamos a continuar después nuestra reflexión. Les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.